Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro taller de hoy. Bueno, este es un taller muy especial que yo sé que lo van a disfrutar, lo van a aprovechar y lo van a necesitar mucho. Porque este implemento que vamos a aprender a hacer el día de hoy se ha vuelto algo importante en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva cotidianidad. Y por lo que ustedes ya recibieron, me imagino que saben a qué me estoy refiriendo. Exacto, a nuestros portamascarillas, sí señor. Hoy, en nombre del programa de bienestar laboral del Grupo Éxito, Motivos para Sonreír, vamos a enseñar a hacer los portamascarillas, un implemento que cada día nos sirve más porque salimos, se nos olvidan las mascarillas, no sabemos dónde la dejamos, no sabemos dónde la tenemos, a veces hasta la tenemos aquí en nuestras orejitas y no sabemos dónde está mi mascarilla. Bueno, ya aquí las vamos a tener, así no se nos van a perder. Aquí vamos a tener nuestra mascarilla, van a ser implementos bonitos, los vamos a aprender a hacer de la mejor manera para que ustedes le saquen provecho, lo hagan en contraste con la ropa que se van a poner, se vean bonitos y además muy útiles. Entonces, bueno, en nombre del programa de bienestar laboral, Motivos para Sonreír, del Grupo Éxito, le damos la más cordial, la más grata, la más amorosa bienvenida y listos, manos a la obra. Vamos a revisar los materiales e inmediatamente pasamos a ver los pasos de cómo vamos a hacer nuestro portamascarillas. ¿Listos? Bueno, ustedes recibieron un kit que tiene una pincita de bisutería. Tiene piedritas de 3 tamaños, tiene mostacillas, tiene unas piedritas más grandes y unas medianas. Ustedes recibieron, miren, hay unas más grandecitas, hay unas de este color y unas moradas, de estas hay de todos los colores, y las mostacillas que son las más pequeñas. También recibieron un hilo chino, puede ser blanco o negro, no sé cuál recibieron ustedes. Recibieron estos implementos. Esto es un pico de gallo. Este es un broche que se llama pico de gallo. Ahí lo tienen. Unas argollitas de estas muy pequeñitas. Ahí las tenemos. Y estas que son más pequeñitas. Déjenme, me las pongo. Estos se llaman pisaguayas, portaguayas, portanudos. Tienen diferentes nombres. Entonces ahorita vamos a aprender cómo usar cada uno. En realidad lo único que vamos a tener que darle alguito de manejo, de explicarles es cómo usar el pico de gallo, cómo ponerlo en la argolla y cómo amarrarlo con el portaguayas para que no se les caiga. El resto es relajación total. Eso es, cada uno va a poner sus cuenticas, sus piedritas como mejor le parezca, va a poner primero las pequeñas, primero las grandes, va a poner las rojas con las azules. Ya cada quien va a diseñar su portamascarillas como mejor le parezca, como los colores que más le gusten. Ustedes pueden comprar más piedritas, pueden comprar piedras ya con formas, con figuras, con las letras, porque venden unas que son con letricas, venden unas que son con escarcha. Bueno, piedras hay de infinitas variedades, colores, calidades, ya cada uno escoge la que quiera y diseña su portamascarilla como quiera. Entonces, bueno, ya revisamos nuestros materiales, ya saben qué vamos a hacer y ya vamos a empezar el paso a paso. Ya nos vemos. Paso 2. Vamos a empezar ya ahora sí a hacer nuestro portamascarillas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro hilo chino, puede ser como les dije, blanco o negro. Voy a trabajar con este negrito, de pronto se ve más. Les voy a pedir que se consigan un mechero, un encendedor, una fosforera, bueno, no sé, esto. Algo, o inclusive en la estufa prendemos y con la ayuda de un trapito o algo jalamos inmediatamente. Vamos a estirar, a alisar la punta para que por ahí podamos meter bien nuestras piedritas y que no se nos empiece como a abrir, como que ya después, sobre todo con las más pequeñas, con las mostacillas, es más difícil meterlo si no tenemos bien alineadito
Entonces, bueno, yo aquí lo voy a hacer. Entonces lo que hago es que prendo, espero que inmediatamente lo jalo. Yo me ayudo con un trapito, con algo. Traten de no hacerlo directamente con la manita, porque acuérdense que esto es material sintético, esto es un plástico, un caucho, y eso se le puede pegar a uno en la piel y es doloroso, hasta le puede quitar a uno un pedacito. Entonces miren, ya él ahí, no sé si ustedes alcanzan a ver, ahí quedó, miren, más puntiagudito. Entonces esa puntica y quedó más durita. Entonces ya yo con eso puedo empezar a trabajar mi diseño. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Como les dije, lo primero que voy a hacer es que voy a poner mi pico de gallo o mi broche. Esta parte de aquí es la primerita que vamos a empezar a trabajar. Miren, este pedazo. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerle a nuestro broche, vamos a usar 2 broches, uno de cada lado. Entonces vamos a ponerle, si cogemos doradito, bueno, o plateadito, vamos a coger tanto aquí tenemos la argolla plateada como el broche plateado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ustedes tienen esta pinza. Estas argollitas, como ustedes ven, tienen un puntico, una parte que es donde ellas se unen. ¿Qué vamos a hacer con esta pinza? La vamos a separar. Así, ustedes la cogen, ahí está, con su manito apoyan y con la pincita echan hacia un lado. Miren, ya ahí empecé a separarla, le hago un poquito más fuerte y ahí ya la tengo más separadita. Miren, ahí está, no sé, ahí está, permítanme, a ver, se la voy a mostrar. ¿Sí ven? Cogerla con la pinza y ahí está abierta. Ahí está separada. En ese momento, ¿qué hago? Voy a meter esta argollita por esta otra argollita. Ahí. ¿Listo? Miren, ahí quedó una metida dentro de la otra. ¿Listo? Repetimos. De todas maneras, este video va a quedar grabado. Ustedes lo van a poder repetir las veces que necesiten para poder despejar sus dudas. Aquí tengo una argollita sin abrir. Aquí está mi argollita sin abrir, mírenla. Ubico cuál es la parte de la argollita. Yo veo aquí donde se une mi argollita. Ahí donde se une la argollita, le voy a hacer fuerza con la pinza y la voy a separar. Listo, ahí la tengo separadita. Ya la separé, mírenla. Me tocó hacer ahí durito, ahí está. ¿Listo? Cuando la tengo separada, voy a meter esta otra argollita que viene con el broche dentro de esta argolla. Ahí la meto. ¿Listo? Ahí quedó metidita, miren. En ese momento vuelvo y me ayudo con mi pinza. Cojo mi pincita, así, y uno las 2 partes. Ahí lo único que tengo es que con mucho cuidado uno las 2 partes, ustedes van viendo, miren, ahí voy cerrando, ahí veo que todavía está un pedacito, cojo por los laditos y ajusto un poco, ya ustedes van viendo hasta que me quede otra vez redondita y bien cerradita para evitar que por ahí se me vaya a salir. ¿Listo? Ya la tengo lista. Mírenla. ¿Qué necesitaba? Esto era lo que yo necesitaba. Este es el primer paso. Listo. Que es abrir la argolla con la ayuda de mi pinza y meterla en la otra argollita que trae el broche. Estando así, yo voy a coger el portaguayas, el portanudos, el tapanudos. Esto tiene diferentes nombres, miren. Hay dorados, hay plateados. Yo voy a usar voy a usar el dorado para que ustedes lo puedan ver más, porque el plateado tiende a no verse mucho. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar primero mi hilo por la argollita. Aquí está. Listo. Esto es lo que voy a hacer.
¿Listo? También tengo mi portaguayas. Lo voy a pasar por la argollita también, por el hilo, perdón. Esta argollita yo con mucho cuidado lo cojo y lo meto. Sí, listo. Ahí lo tengo. Ahí tengo los 3, ¿cierto? Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que coger, paso, el portaguayas queda de este lado, mírenlo. Y aquí queda así. El hilo, este extremo, lo voy a pasar otra vez por el portaguayas de esta manera. Lo introduzco ahí, en el portaguayas, que me sale del otro lado. Permítanme y me alejo un poquito para que ustedes puedan verlo, miren. Y jalo aquí. Listo, miren. Eso es lo que yo necesito que me quede. Repito. Tenemos nuestra argolla ya casada, montada en el broche. Aquí tengo el portaguayas, es muy pequeñito, ahí lo ven. Lo voy a meter en el hilo. Ahí lo tengo. Listo, ahí lo atravesé, mírenlo. Jalo, listo. Ahí lo tengo. Inmediatamente pongo mi argollita. La argolla grande, no la pequeña. Ahí está la argollita grande. Ahí tengo. Listo. Separo un poquito mi portaguayas y esta puntica del hilo la voy a volver a meter acá en este portaguayas, así. A ver, la metemos de esta manera. Ahí. Listo, listo, si van viendo. Ahí, ahí, ahí. Y quedó así. Bajo mi portaguayas o mi portanudos y esto es lo que me va a quedar. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahí para que esto no se esté moviendo, no se me ruede, no se me salga? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger con mi pincita así muy cuidadosamente y lo voy a espichar. Ahí. Tampoco tan duro que ustedes vayan a partir o reventar el portaguayas. Bien, ahí, listo. Ustedes se dan cuenta porque miren, ya el hilo no se mueve para ningún lado. Ahí quedó fijo. ¿Qué sigue? Si ustedes quieren, pueden hacerle un nudito. Ese nudo normalmente lo vamos a tapar. Si ustedes ven que en el diseño de ustedes la primera piedra es una piedra grande, esa piedra va a tapar si yo quiero hacerle un nudito. Ya si yo lo quiero dejar así, así lo puedo dejar. Esto no va a dejar que, miren, no va a dejar que el hilo se me salga. Pero normalmente por precaución, si uno quiere, le hace un nudito de esta manera. Esto es opcional. Yo le hago un nudito ahí como para darle más seguridad. En el momento en que le hago el nudito, corto con una tijerita este excedente, pero le dejo, miren que voy a dejarle un poquito. ¿Por qué? Vamos a apretar bien este nudito. ¿Por qué? Vamos a dejarlo más cortico aún. Ahí está. Bien. ¿Por qué? Porque otra vez quiero, con la ayuda del encendedor, ponerle un poquito de fueguito ahí. Y esto me ayuda a que esto quede aún más firme. Ya eso ahí es difícil que se me salga. Esta es la parte más difícil. Eso fue todo. Y lo vamos a repetir ahora que terminemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar aproximadamente 60 centímetros. Si no tienen metro, hagan esto. Como que midan de la punta del brazo a la punta de aquí del dedito. Hagan esto. Me voy a rodar para que ustedes puedan ver. Ahí. Ese es aproximadamente el tamaño y ustedes se lo miden aquí. Miren, ahí está. Dejan un poquito más para la cuestión de los nudos y eso, pero no es mayor cosa. Ese es. En este momento cortamos. ¿Listo? Porque no me gusta a veces usar la medida, que no tengo metro, que no tengo regla. Bueno, midamos con el cuerpo, con la mano, no podemos, tenemos que ser muy recursivos. Ya tenemos nuestra primera parte lista. Ahora empieza nuestra imaginación a volar. ¿Listo? Cada uno de ustedes
va a escoger de acuerdo a los tonos de las piedras que recibieron, cuál va primero, si van a poner las grandes primero, si van a poner las pequeñas, ya eso es opcional. Yo voy a empezar con una piedra grande. Hay unas de este color y hay unas que son moraditas, entonces no sé cuál recibió cada uno. Voy a empezar a meter mi primera piedrita. Listo. Miren que esta piedra, como tiene el huequito más grande, ya queda ahí casadita y me tapa el nudo. Si fuera blanco el hilo, pues menos aún que se nota. Y de aquí en adelante ya yo empiezo a hacer el patrón que yo quiera. Miren, yo aquí por ejemplo hice un patrón que era una piedra grande, una mediana, 3 pequeñas, 4 pequeñas, 2 medianas de un color. Ya empezamos a jugar con nuestra imaginación y con lo que tenemos en nuestra mano. Ya depende de lo que tengamos. Yo voy a empezar con esta piedra grande y voy a empezar con 4 piedras medianas. Vamos a poner 4 piedras medianas blancas. Puedo poner, como les digo, los colores que ustedes quieran, como quieran. Ya cada quien va armando de acuerdo. Ya aquí empezamos, es como un juego. Ya empezamos nuestra destreza manual, ya nos distraemos, ya nos relajamos. Y voy a empezar a poner las mostacillas, las más pequeñitas. Aquí, una. Traten siempre de seguir como un patrón para que se les vea organizado. Claro que también se usa mucho que sea así, de todos los colores, una piedra de cada color. Eso no hay que tener nada pues como tan escrito, pues no, que es que tiene que ser rojo, rojo, azul, azul, verde, verde. No, cada quien va armando. Miren cómo voy ya. Tengo la roja, esta rosadita, fucsia, no sé, blanca. Ahora voy a poner una azul más grande entre estas dos. Vean, se me ocurre que esta azul se puede ver bonita aquí en la mitad. Algunas vienen con los huequitos un poquito como tapaditos, como entonces a veces dan, miren, aquí. Y voy a seguir con otras 1, 2, 3, 4 azules de este lado. ¿Listo? Voy a poner de estas mismas, de las pequeñas, de las mostacillas. Ahora, si ustedes solo lo quieren hacer con las piedras grandes, simplemente 1, 2. Ya cada quien va diseñando, como les dije, su patrón. Lo ideal es que separen de pronto las piedritas que recibieron por colores y que traten de trabajar así, con tacitas o de pronto con un paño, que cuando ustedes rieguen sus piedritas queden ahí, porque es que estas piedritas parece que tuvieran piernitas. Uno las pone así en una mesa normal y ellas brincan para todos lados. Se nos pierden, se nos enredan, entonces vienen los problemas. Miren cómo voy. ¿Listo? Aquí voy a poner otras 4 grandes medianas blancas. 1, 2. Este es un diseño que me estoy inventando aquí con ustedes. Como les dije, cada quien ya empieza a jugar con los colores que le gusta, con los colores que le llegaron. De pronto ustedes ahí en su casita tenían piedritas de alguna otra actividad. Miren cómo va, miren qué lindo va, ¿cierto? ¿Qué hago aquí? Se me ocurre que le quiero poner otra piedra grande, como para darle el toque. Ahí ahí se corta el color, se corta la gama de los azules con el blanco y le doy. Y vuelvo y empiezo la misma, voy a empezar el mismo patrón, 4 blancos, los 4 pequeños azules, el grande. Como les dije, ojo que esto es absolutamente, este patrón no lo tienen que repetir ustedes. Cada uno va a coger sus piedritas, va a distribuirla en los colores que recibió, las va a organizar si quiere, si las quiere mezcladitas todas, es válido porque cada quien va a diseñar de acuerdo al gusto. Miren ya, y esto es rapidito, esto no es. Ahora empiezo a poner 4 pequeñas azules, 1, 2. Y lo bueno de este hilo es que cuando uno lo quema, él queda durito, él no se abre y
y sirve para poder meterlo más fácil. Ahí vamos, ¿ya ven? Ahí vamos, ahí están las 4. Dijimos que íbamos a usar un azul oscurito en la mitad de esas 4 y 4 pequeñas. Y seguimos. Aquí vamos, otra vez con 4 más pequeñas. Voy a echar estas para acá. Recuerden siempre usar un pañito. Miren, por ahí se me cayó una. Estas piedritas son sobre todo las mostacillas, las más pequeñas. Ellas ruedan. Cuando uno está trabajando con mostacillas, al otro día encuentra mostacillas. Si está en el cuarto, encuentra mostacillas hasta en la cocina. Porque ellas vuelan, que parece que tuvieran, como les dije ahorita, parece que tuvieran piernitas o alitas, no sé, pero estas piedritas pequeñas, miren. Miren qué lindo cómo va quedando. ¿Qué les parece? Bonito, ¿verdad? Ya cada uno va diseñando. Bueno, aquí vienen, el patrón es, ahora vienen otras 4 blancas. Aquí 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo que empezamos es repetir, repetir y repetir. ¿Listo? Aquí que viene, necesito, miren, este patrón que me dice que ahora viene una piedra grande del color que ustedes hayan recibido. En este caso yo tengo estas que son como rosaditas. Miren qué lindo. ¿Sí ven? Esto es, como les dije, opcional. Ya aquí volvemos y empezamos el mismo patrón. 4 blancas medianas. 1, 2. A veces se me pierden los huequitos. Y más cuando son piedras oscuras, se necesita mucha luz para trabajar. Eso es importante, que tengan buena iluminación, que trabajen con la luz del día, que si están en un cuarto, pongan una lamparita si el bombillo no les alumbra mucho, para que no forcen tanto los ojitos, para que la vista no se les canse, porque cuando uno trabaja con este tipo de piedritas que son pequeñas, que necesitan un nivel de atención y de cuidado, pues debemos hacerlo cuidando también nuestros ojitos. Miren, y así rapidito, miren cómo vamos. Aquí vamos con el... ¡Ay, yo me equivoqué! Miren, ahí es donde, miren que me equivoqué. ¿Qué venía? Venían 4, eso está bien que pase. Venían las 4 pequeñas y yo, por estar hablando con ustedes, me descuidé y puse una grande. Entonces eso puede pasar y se puede ver bonito el diseño, no pasa nada. Pero bueno, yo quiero respetar el diseño inicial y quiero seguirlo. No te me vayas, piedrita. Y quiero seguirlo para que después al final me quede como uniforme. Si yo lo quisiera de muchos colores, pues simplemente no me pongo a llevar un patrón, no me pongo a organizar las piedritas, sino simplemente empiezo a colocar indistintamente los colores. Y también se ven muy lindas. Se pueden poner muchos colores y de acuerdo, y entonces ya ahí lo hacemos es por números. Pongo 10 piedritas de diferentes colores y viene una grande de un color X. Otras 10 de diferentes colores y viene otra grande del mismo color. Entonces ahí vamos haciendo como un diseño para que se vea pues que tuvimos algún tipo de cuidado al manejarlo. Como un diseño, como algo que no se vea tan desordenadito, pero igual eso se usa mucho. Cuando no hay así diseños específicos también se usa mucho. Aquí ya vamos y esto es muy rápido, ya después de que nosotros empecemos, miren ya todo lo que llevo. Entonces ustedes van midiéndose el cuellito, miren ya llevo por acá, si ustedes quieren más larguito, miren qué lindo. Entonces, ¿qué viene ahora? De acuerdo a mi patrón viene una piedra grande. Entonces busco aquí, como les digo, a veces se me pierden los huequitos, pero es porque son como transparentes las piedritas y entonces uno se confunde. Estas piedras, las blanquitas para mí son las más fáciles de manejar y aquellas que tienen como los huequitos más grandecitos.
Si ustedes tienen también algo que se llama canutillos, que es esto, que son piedritas como larguitas, también las pueden usar. O sea, ya depende realmente de las piedritas que tengamos, de las que consigamos. Como les digo, uno siempre en la casa guarda mostacillas de algún trabajo manual de los colegios de los niños que a veces piden, o de algún bordado que uno hace para algún vestido, alguna blusa, a veces también hace pulseritas de esas pequeñitas que usa uno tan bonitas. Miren, ya empezamos nuestro patrón, ya vamos por acá y seguimos. Otras 4 pequeñas, aquí las voy metiendo, 1, 2, 3 y 4, y listo. Ahí vamos, miren, vengo con mis piedritas blancas, 1, 2. Esto, como les digo, ya es repetir o improvisar o utilizar. Miren ya cómo vamos. Esto es muy rápido. Sobre todo yo les recomiendo tratar de usar piedritas medianas a grandes. Incluir en el diseño que ustedes tengan piedritas medianas y grandes, porque cuando lo hacen solo con estas pequeñas, con las mostacillas, se ve muy delicado y se ve muy lindo, pero toma un poquito más de tiempo. Entonces, si ustedes quieren hacer algo un poco más rápido, pueden trabajarlo con estas piedritas medianas que corren más rápido, que llenan más espacio. Entonces, es bueno de pronto manejar. Por eso enviamos 3 tamaños, para que ustedes escojan con cuál de las 3 se sienten mejor trabajando, que ustedes identifiquen el tema de las medidas, del diámetro de cada piedrita, y a su vez van escogiendo con cuáles creen que pueden trabajar mejor. Aquí, 2. Yo creo que ya estamos, como dicen, de un pelito. Estamos casi terminando. 3 y 4. Y miren, aquí vamos, 4, ahora vendría un azul grande. Grande no, esta es de las medianas. Mediana, y otra vez vamos con 1, 2. Ay, casi se me soltó, pero menos mal, que esa es otra cosa que tienen que tener mucho cuidado, porque cuando a uno se le suelta el hilo, a veces pierde gran parte de su trabajo. Entonces ahí tenemos que tener sobre todo una mesa despejada donde caiga el trabajo que estamos haciendo. Traten de no hacerlo sobre las piernas, porque a veces se nos suelta y perdimos el trabajo que hicimos. Miren, aquí 4 blancas. Además que esto nos sirve para concentrarnos, para estar pendiente, para tener cierto cuidado, y eso nos ayuda en el tema de la concentración, del desarrollo de las destrezas, de la capacidad motriz. Eso también nos sirve mucho. Entonces, miren, aquí ya vamos a terminar. Yo me la mido. Esta la quiero un poco más corta, la voy a dejar por ahí. Y aquí voy a poner mi última piedra, que es la grande, esta piedra grande. ¿Para qué? Para terminar de la misma manera que comencé. Miren, ahí ustedes van viendo que tengo el mismo diseño. Yo me mido, porque lo ideal es que me quede fácil cuando lo saque y cuando lo meta en mi cabeza, que no me vaya a quedar así tan cortiquitico que después me quede casi imposible ponerme. Es más, yo diría, bueno, si le pongo una más, no, ya me va a quedar muy larga, y lo ideal tampoco es pues cargar una mascarilla tan larga. Entonces creo que ese tamaño está bien, lo voy a dejar ahí. ¿Qué viene ahora?
vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a poner nuestro portaguayas, portanudos, amarranudos, esta argollita. Ustedes en las tiendas de bisutería las venden y hay de diferentes tamaños, hay más grandes, hay más pequeñas, hay doradas, plateadas. Entonces lo primero que voy a hacer es meter, voy a coger, lo voy a meter en mi hilo, aquí está, miren, ahí quedó, listo. Lo sostengo porque él es pequeñito, entonces para que no se me vaya muy abajo. Lo dejo ahí puestecito, voy a poner aquí sobre mi mesa de trabajo y voy a organizar otra vez mi argolla con mi broche. ¿Cómo lo organizamos? Recuerden, cojo mi argolla, la abro con la ayuda de mi pinza y mis deditos, ruedo hacia allá, miren, al yo ir rodando. Estas argollas no son tan fuertes, si tienen otra pinza, pues cogen una pinza de un lado y la otra del otro, pero realmente no es tan necesario porque estas pincitas, estas argollitas no son tan fuertes. Vean, aquí está, la voy a meter aquí, en este, voy a coger esta aquí así. Vamos, me voy a ayudar más con la pinza. Miren, ahí ven ustedes, voy a meterla aquí, en la argollita ahí entró, ¿ya vieron? Ahí quedó. Listo. ¿Y qué voy a hacer? La voy a asegurar con la ayuda de mi pinza, de esta manera. Ahí está. Uno las dos partes. Miren, ahí está. Esta se me fue muy para allá. Ahí. Ya empezamos nosotros con mucho cuidado a cerrarla bien. La meto aquí que se me abrió mucho. Entonces ahí la dejo ya yo lista. Miren, ya quedó mi argolla, mi argollita quedó cogida de la argolla del broche. O sea, ya yo tengo mi broche listo. ¿Qué voy a hacer con este broche? Lo voy a colocar, ya voy a cerrar mi porta mascarillas. Simplemente paso el hilo, busco, acuérdense que ya habíamos puesto el portaguayas aquí, o el portanudos, cierranudos, tapanudos, esto tiene muchos nombres. Cojo esta puntica del hilo y la voy a pasar por acá, por el portanudos, así. Ahí. Disculpen un momentico, aquí, miren, aquí cerquita lo vamos a hacer, aquí está y aquí lo voy a meter. Listo. Esto normalmente cuando de pronto ustedes han trabajado ya mucho con el hilo, que es lo que me está pasando en este momento, pero no lo voy a quemar, y a veces el hilo ya empieza a ponerse aquí gruesito, entonces a veces no quiere pasar por el portaguayas, pero ahí ya lo vamos a, de pronto yo no lo estoy viendo, aquí ya lo recibí de este lado, estas piedritas cuando ya aquí está, y listo. Ya lo voy a meter bien, me ha dado un poquito, es que como no lo estoy viendo de frente, sino estoy tratando de que ustedes lo vean, se me hace un poco difícil manipularlo, pero esto es, déjenme lo hago yo de frente, qué pena con ustedes, pero es que como estoy trabajando así lejos vamos a hacerlo aquí, quiero que ustedes lo vean, es muy fácil, lo único es que como no tengo una posición muy cómoda, pues me queda un poquito difícil, pero miren, es simplemente eso. Es pasar el hilo de este lado al otro lado y ya, eso no es. Ahora, ¿qué hago? Voy a llevar el hilo hasta ahí. Levanto mi trabajo para que no me quede nada en el otro extremo, miren, no se me vea el hilo por ningún lado. Estando ahí así, bien apretadito, cojo con la ayuda de la pinza, miren, ahí, y vuelvo y espicho, aprieto, ahí duro, miren, ahí, listo. Ahí espiché bien mi portaguayas. ¿Cómo compruebo? Miren que yo jalo y no se me mueve. Ahí quedó listo. ¿Qué hago?
En este momento, este excedente, si ustedes quieren, recuerden, le hacemos el nudito como para asegurarnos que no se nos vaya. Aquí lo voy a hacer. Ahí hago un nudito con mucho cuidado y ahí corto. Recuerden dejar un poquito, vean, un poquitico. Ese poquitico nos va a servir para quemarlo. Al quemarlo, él se encoge un poco. Mira, ya al encogerse, yo ahí ya le hago con el dedito porque tengo un poco más de práctica, pero lo ideal es que ustedes no lo hagan. Miren, eso es todo. Ya quedó un nuevo porta mascarillas. Me voy a quitar este. Le quito, vean, ahí está. Aquí está la mascarilla, la vamos a pasar para el nuevo. Simplemente esto tiene aquí, jalo aquí y ahora vamos a cambiársela a esta. Aquí lo único que nos queda es echar nuestro broche hacia atrás, como ponemos los broches de nuestras cadenitas, de todo lo que está del otro lado. Pongo mi broche hacia atrás y listo. Miren esta belleza. Miren que me cabe por mi cabecita. No tengo ninguna necesidad de jalar la mascarilla ni nada. Tiene la medida perfecta, no me aprieta. Estas piedritas realmente no es que pesen mayor cosa. Tengo mi mascarilla en una posición que lo único... Voy a salir, voy a entrar ya. Me la pongo y miren ustedes cómo se ve bonito. Que se ve muy lindo, se ve bien presentado. La mascarilla no la dejo por ahí, que a veces uno llega a algún lugar o está trabajando, la deja sobre el escritorio, la deja sobre la mesa cuando llega a la casa, la mascarilla anda dando vueltas por ahí, cosa que tampoco es segura. Porque así yo lo que hago es que llego de la calle, quito mi mascarilla y hago su disposición final adecuada, la llevo a la caneca, la mascarilla no está dando vueltas, simplemente está aquí en mi pecho. Tampoco estoy yo subiendo ni bajándome, ni la tengo aquí, que eso tampoco es lo más aconsejable, porque igual tenemos como recogido el virus aquí, tampoco es lo recomendable. Bueno, yo pienso que ya nos quedó muy claro todo. Espero que les sirva mucho. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor no duden en escribir al Departamento de Recursos Humanos, a la señora Wendy Molinares o a la señora Gloribel Martínez, o a la página de nosotros que se llama Fiesta Box PAQ, y con mucho gusto cualquier inquietud que tengan se las estaremos resolviendo. Y hasta aquí llegó hoy nuestro taller de las portamascarillas. Espero verlos muy pronto y muy juiciosos usando la mascarilla, haciendo su distanciamiento social, lavándose las manitos y en el nombre de Dios todos protegidos y que salgamos muy pronto de esto. Dios me los bendiga. Pronto nos vemos con otro taller y seguimos aprendiendo. Hasta luego.